Los 1000 relatos de los grandes. Ellos te cuentan su vida, nosotros simplemente los aplaudimos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Sampen. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos, ya estamos juntos nuevamente, debo decir muy buenas noches. Bueno, recién acabamos de cambiar de horario, hace una semana exactamente, así que estamos con nuevo horario en Radio Nacional. En Filarmonía continuamos como siempre a la misma hora. Lo importante es que los invitados que nos acompañan siempre nos traen lo mejor de sí, lo mejor de lo que tenemos aquí en el Perú, y por eso los presentamos con orgullo. El momento de la gratísima conversación llegó y hoy nos acompaña. A ver, ¿qué podemos decir de este personaje? Es uno de nuestros más destacados retablistas. Es antropólogo, es periodista, es hijo de una tierra que se ha forjado con, podemos decir, con la sangre, sudor y llanto de su población, de su gente maravillosa, que ha surgido, que ha vuelto a nacer en más de una oportunidad y que ha demostrado que la fortaleza es su marca, su sello. Toda esa vivencia que ha recogido nuestro invitado en la maravillosa tierra que es la morada del alma, el Ayacucho amado por todos los peruanos, incomprendido por muchos, pero que siempre florece, es el que ha plasmado en su obra, en la obra que ha llevado al mundo, podemos decir, en diferentes lugares del mundo. Su arte ha sido recibida y aplaudida. Y nosotros acá, por supuesto, lo vamos a presentar con orgullo. Y vamos a hablar de sus reconocimientos, de sus premios, de cómo ha plasmado lo que sintió, lo que vivió, lo que lloró en más de una oportunidad en sus retablos, en sus máscaras. En fin, vamos a conversar con un gran personaje, como lo hacemos todos los fines de semana. Así que pongámonos cómodos, amigos. Aquí se inicia ¿Qué fue de tu vida? Por Radio Nacional y Filarmonía. El arte lo lleva en la sangre. La tradición fue su mayor herencia. De Florentino Jiménez, su padre, aprendió a elaborar hermosos retablos y fue su profunda sensibilidad la que lo llevó a retratar en ellos los escenarios más duros de nuestra realidad peruana. Edilberto Jiménez, de Víctor Fajardo, Ayacucho, retablista, dibujante, periodista, antropólogo, todo un artista e investigador cuya obra está llena de vida y actualidad, de dolor y esperanza, llena de realidad. Ha pasado su arte por diversas partes del mundo y hoy está aquí en ¿Qué fue de tu vida? Bienvenido, Edilberto Jiménez. Fuertes palmas para él. Amigos, el personaje que merece nuestro aplauso el día de hoy es don Edilberto Jiménez Quispe, que ya nos acompaña a través de la magia de la tecnología. Maestro, bienvenido a su casa. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí en la casa de todos los peruanos. Bueno, muchísimas gracias, señora Socorro. Para mí es un honor estar en su programa y tan contentísimo como ayacuchano. Bueno, ayacuchano ya dice mucho, es un sello el ser ayacuchano. He estado averiguando más información de la que ya conocíamos, bueno, casi todos, y encuentro que su relación con el mundo del retablo se da de toda la vida. Bueno, usted es hijo también de un gran maestro y como dicen, de casta le viene al galgo tener las orejas largas. ¿Cómo empieza su relación con el mundo del retablo, maestro? Bueno, para mí es honor haber sido hijo de un gran maestro autodidacta, Florentino Jiménez Toma, natural del distrito de Alcamenca de la provincia de Fajardo de Ayacucho. Y creo que ahí, como usted mencionaba, creo que sus hijos hemos llevado siempre el arte, ese don del arte hereditaria en nuestra sangre, ¿no? Me imagino que desde niño ha visto a su padre elaborando los retablos, ha crecido en ese ambiente, se ha familiarizado con los colores, los materiales y todo lo que se utiliza. Pero ya viene usted a imprimir su propia vivencia en la elaboración de un retablo. No es cosa sencilla, es algo muy elaborado. ¿Cómo es que llega el momento? Porque me imagino que, claro, no es de un día para otro
el que se convierte a alguien en un maestro del retablo. Pero ¿nos puede narrar así brevemente cómo ha sido el proceso de su arte, de su vena creativa? Creo que es lo más sencillo, es como decir, un hijo siempre ayuda a sus padres, entonces creo que por ahí nosotros hemos sido uno de sus discípulos más de sangre de mi padre, y ahí ayudándole a diario, creo que lo aprendí, ¿no? Y desde muy pequeño. Entonces, mi padre más relacionado con la fe religiosa, es imaginero, es santero, el que el que leyó los altares, las cruces, etcétera, en su tierra natal, como autodidacta, con colores que le da la naturaleza, la madre tierra, etcétera. Creo que eso es muy importante, y eso creo que ha estado en mí como en un espiral de la historia peruana, de lo que después lo voy a ir plasmando, ¿no? De lo que era un arte religioso al arte costumbrismo, temas sociales de los últimos años, por ejemplo, del conflicto armado interno que tuvimos en Ayacucho, y ahora actualmente en Lima lo que vivimos, bueno, sin dejar de haberlo hecho también esta situación de la pandemia que hemos vivido, ¿no? Ajá, que nos tocó a todos, efectivamente. Sí, pues, a ver, usted sabe que nos están viendo y escuchando en el mundo entero, estamos saliendo en la plataforma de YouTube, y por ahí en algún lugar, quién sabe, del otro lado del orbe, alguien podría preguntarse, ¿qué cosa es un retablo? ¿Qué significa? ¿Por qué es un arte tan intenso, tan profundo, tan sensible? ¿Cómo describimos esto para alguien que no conoce lo que para nosotros es tan común, tan natural, tan parte de nuestra cultura? ¿Cómo graficaría o cómo definiría lo que es un retablo? Bueno, un retablo, bueno, es un arte que viene con los conquistadores, una caja, ¿no? Con imágenes que ha servido para la catequización, ¿no? Y luego se andeniza en Huamanga, y es más lo religioso, es una cajita que significa los dos mundos, el mundo de arriba y el mundo, esta tierra, ¿no? Entonces, en lo más que relacionado para la fertilidad y para la fecundidad y procreación de los animales, ¿no? Es un patrón relacionado con los dioses tutelares, ¿no? Muy importante para la fiesta de la Herranza, y lo cual pues se convierte más, va a convertirse en un arte, un retablo. Bueno, hubo cambios en su nombre, por ejemplo, ahora antes era simplemente un San Marcos, un San Antonio, luego lo van a denominar, se va a denominarse como retablo, y como retablo ya tiene diferentes escenarios, ¿no? Diferentes temáticas. Ya, bueno, así graficaríamos lo que es un retablo. Digo, para quien podría no conocerlo, digamos, el genio del creador, el arte del creador está en captar una escena que puede ser vivida o una escena imaginaria, y crear los personajes uno por uno, absolutamente a mano. Cada personaje pequeñito para que quepa en la caja. Cada personaje, digo, es elaborado al mínimo detalle. Se les da color, se forja la pasta, la masa, que es, no sé, el material que se utilice, que puede ser arcilla o de pronto según la elección del creador. Pero la elaboración es tan detallista. ¿Cuánto tiempo en promedio le toma a usted, por ejemplo, realizar un retablo donde plasme una escena de la vida real? Donde hay que poner sentimiento, por cierto. Es dependiendo del tamaño, dependiendo del tema, ¿no? Y también dependiendo de una emoción que quiere hacer uno, ¿no? Y puedes hacerlo en 2 días, puedes hacerlo en 3 meses, hasta en muchos meses más. No tiene un tiempo definido, ¿no? Pero sí, lo importante es el tamaño, la emoción misma y el temática.
La emoción. Usted ha tocado un punto importantísimo. He estado revisando fotografías de sus retablos, los que han obtenido más reconocimientos, más premios, incluso sus máscaras también, que eso es parte de su obra. Y la explicación de lo que representa. En realidad no necesita mayor explicación, porque el retablo mismo ya lo expresa todo. Y se percibe mucho sentimiento de dolor, sufrimiento. Y de pronto aparece la paz que transmite lo divino, porque como bien lo señalaba usted, son dos mundos que se presentan dentro de esa caja que es el retablo. El mundo en el que estamos viviendo nosotros y luego lo divino, que ya cada quien lo asume a su manera, pero siempre existe la divinidad, la espiritualidad. Pero le decía, en los retablos, no en todos, pero en muchos de ellos hay una sensación de dolor. ¿Qué es lo que lo lleva a plasmar eso en su obra, maestro? Lo comparo, y perdónenme que me extienda un poquito, lo comparo con nuestro César Vallejo, el poeta del dolor, que en su poesía siempre o casi siempre había ese cariz de dolor en el fondo de sus versos. En su caso, ¿cuál es la inspiración? ¿Qué es lo que lo lleva a plasmar ese dolor en sus retablos? Creo que me ha tocado vivir momentos tan históricos. No conocí diferentes gobiernos y estos gobiernos han ido manejando al pueblo peruano de distintas maneras. Creo que ahí estaba el dolor, ¿no? Entonces tuve la suerte de haber vivido momentos históricos, ¿no? Ahí creo que el dolor nos llegaba. Yo soy provinciano y bueno, y como provinciano hemos conocido mucho. Entonces creo que solamente me ha tocado plasmar, ¿no? Plasmar esos de dolor que usted menciona, ¿no? Entonces creo que un ejemplo, ahora que estamos viviendo en Lima, que estoy en Lima, estamos viviendo esta situación de dolor, ¿no? Entonces todos miramos de distintas maneras. Creo que eso ha sido importante. Si bien es cierto, en los años del conflicto armado interno viví también un aspecto muy desastroso. Entonces ahí, por ejemplo, como menciona Vallejo, su poema Masa, un poco que narra esa situación de la muerte, ¿no? También se vivía esa muerte, incluso los retablos tuvieron nombres, por ejemplo, la muerte, lo manguino, el condenado, etcétera. Inclusive ahora que se vive la Semana Santa, o vamos a vivir en Huamanga, peregrinaje de la Semana Santa, es decir, cómo el pueblo peruano o como el pueblo lo va a vivir, o el campesino ir a las iglesias, narrar su dolor, etc. Entonces creo que para mí ha sido como estar fotografiando o estar escribiendo un libro con este arte tan sencillo que había aprendido de mi padre. Ajá. Eso de sencillo, vamos, creo que es modestia, maestro, porque no es sencillo, es bastante elaborado, por cierto. Y mire, ya que mencionamos a Vallejo y usted se refiere específicamente al poema Masa, sí pues, y el cadáver, ay, siguió muriendo. Y eso es lo que hemos visto, que nos hemos sido testigos de aquellos años luctuosos, que quisiéramos olvidar, pero que tenemos que recordar para que no se repitan, y que lamentablemente vemos que de alguna forma o de otra vuelve a ocurrir, y entonces el cadáver siguió muriendo y siguió muriendo. Pero llega el momento en que, emocionado, abraza al primer hombre, incorporóse lentamente, echóse a andar. Ese momento de echarse a andar, de incorporarse, ¿usted cree que ha llegado? ¿Está a punto de llegar? ¿Podremos tener la esperanza de que el cadáver deje de morir y se eche a andar? Bueno, eso es lo que buscamos eso, ¿no? Aún tan difícil, pero estamos en ese camino. Creo que por ahí también dentro del conflicto armado interno miraba el cadáver, ¿no? Había muertos, pero teníamos que narrar la situación, ¿no? Teníamos que describir lo que se estaba viviendo. Por ahí también me llegó esa emoción de hacer, por ejemplo, este poema Masa, ¿no? No solo el poema Masa, también Flor de Retama en aquel momento, como esta canción, ¿no? Y también El Hombre, otra canción, El Omanguino.
Entonces no estaba ajeno a la poesía, tampoco a las composiciones y al mismo tiempo también describiendo la situación que se vivía, el dolor, cómo estaba y ese dolor entraba al retablo en aquellos años, es decir, la sangre, es decir, el color mismo, cómo tenía, ¿no? Exactamente. Ahora, yo me imagino a un poeta escribiendo sus versos, o de pronto a un compositor escribiendo música, a un actor interpretando su obra teatral. ¿Cómo imaginarnos a un retablista, a un imaginero, dándole forma a la arcilla, de pronto regando con sus lágrimas, porque era el dolor que sentía de lo que sucedía en el pueblo, o sea, una sensibilidad social que lo mantenía tan ligado al llanto de las madres viudas, de los niños huérfanos y todo lo que dejó una violencia absurda? Digo, ¿cómo se sentaba frente a una mesa a elaborar cada una de sus figuras para plasmar el dolor que de alguna manera tenía que ser contenido? ¿Cómo es un momento de creación de un retablista? Bueno, hay que, mucho juega el escenario, el entorno, etcétera. Por ejemplo, acá en la imagen que estaba mostrando usted, el poema Masa, el muerto está llevado por la fiesta, que es la arascasca que tenemos después de cada fiesta, que el pueblo sale por las calles, ¿no? Y ahí está el cadáver, ¿no? Es decir, un poema Masa haya cucinazado, es andinizado desde ese aspecto, como lo digo, ¿no? Al mismo tiempo, como se mencionaba, como el cadáver volvería a la vida, ¿no? Entonces, pero el arascasca es importante después de cada fiesta, y ahí el cadáver, ¿no? Ahí el poema Masa, y ahí no estoy ajeno al escenario, ¿no? Estoy en ese momento haciendo de vivir esta poesía, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la que plasmó? Cualquier tema, como Semana Santa, peregrinaje de la Semana Santa, pero el escenario o la figura principal o el tema principal es el Cristo, ¿no? En poema Masa será, por ejemplo, el cadáver, en Flor de Retama, la mujer acribillada, etcétera. Entonces creo que en mis obras entran personajes, ¿no? No dejo de hacer por hacer, sino que busco un personaje principal. Claro, y le da la forma. La fotografía que estamos apreciando en este momento es de su obra Muerte, me parece. ¿Es así? Poema Masa. Claro, el poema Masa que usted grafica en su creación, pero ¿lleva el mismo nombre del poema o es otro el nombre que le pone al retablo? No, es el mismo. El mismo nombre, Masa. O sea, esto, sí. Lo que estamos viendo aparentemente es una pintura, una fotografía, pero es un retablo que, claro, hemos tomado la fotografía y estamos apreciando. Cada personaje ha sido elaborado uno por uno, así como lo estamos apreciando. Sí, bueno, no es fácil hacer los personajes, ¿no? Claro, no es fácil, claro. ¿no? Y bueno, ahí tenemos a las batallas, que son de mayor importancia, que lo conocemos, ¿no? Entonces, y luego también bajan los arcángeles, ¿no? Ahí tenemos las trompetas, y alrededor está el muerto, pero son los continentes que están abrazados, llevándoles, pero con un tema de arascasca, ¿no? Y como le decía, es visto desde Ayacucho, ¿no? Es un momento tan difícil donde el cadáver se volvería a caminar. Ahí está el escenario, esa es la figura principal del muerto, el cadáver, Claro, ¿no? claro, acá estamos viendo la fotografía de otra parte de lo que es el retablo de la misma obra, ¿no? Lo que cuenta es la inspiración que le da forma finalmente a la obra de arte. Y la inspiración es muy personal, sin embargo, muy personal de su autor, digo. Sin embargo, quienes apreciamos, llegamos a percibir eso que ha querido transmitir el autor. Pero hay que darle forma, y ahí está el tema.
hay que utilizar color, hay que darle expresión a los rostros. ¿Todo eso le viene de forma autodidacta también o de alguna manera ha podido perfeccionarse en técnicas que le han dado la posibilidad de hacer esta obra tan realista? Bueno, yo conocí a muchos pintores, también viví dentro de esos colores, como en la naturaleza, y conocí muchos pueblos, ¿no? Entonces creo que ese color que vi está dentro de mi retablo, ¿no? Que trato de personificar tal cual, ¿no? Y todos los colores que estén ahí, ¿no? Entonces no soy ajeno a los colores, más bien trato de valorarlos, ¿no? Con esos colores, con matices que yo conozco, ¿no? Ujú. ¿Y son colores del mismo material que se utiliza, por ejemplo, para pintar un lienzo? ¿Sobre lienzo? No, dentro de mis materiales son diversos, ¿no? Desde lo más facilísimo utilizo la tierra, colores de la tierra, Ujú. pigmentos, también de las plantas. Entonces son colores diversas, diversos, ¿no? Bueno, creo que dan este matiz, ¿no? No es simplemente, se puede decir, anilinas o pigmentos, no, no, sino son diferentes colores, diferentes maneras de preparar, ¿no? Diferentes técnicas de hacerlo, ¿no? Ya, que usted aprendió, digamos, por su cuenta, por su afán de perfeccionarse, eh, o tal vez visitó una academia, una escuela, o sencillamente quedó ahí, como la tradición, de padres a hijos, como su No, padre ya es autodidacta. mi mayor investigación y también un poco experimentar, ¿no? No quedarme con una cosa, ¿no? Sino que experimentar y bueno, que lo han dado resultado, ¿no? Ya. Ahora yo me pregunto, ¿es que llega un momento y usted dice, voy a plasmar en un retablo algo que he visto y que me ha conmovido? ¿O sencillamente la inspiración lo lleva y usted se deja llevar? Creo que eso es tan sensible a todo. Entonces, lo importante es que hable mi arte, que denuncie mi arte, que haga conocer lo que hago, ¿no? Y ese arte hable por sí solo. Entonces ahí es mi sensación, ¿no? Es decir, si en Ayacucho hubo tanta cosa en los años del conflicto armado interno, bueno, que se conozca, pero tampoco no lo trabajé pensando que estaría en una galería, pensando estaría para una escuela, nunca lo hice, sino que se hizo y bueno, por suerte se mantienen algunos de mis trabajos, ¿no? Ahí por eso son diferentes, ¿no? Retablos que hice, ¿no? Ahí está sobre los periodistas, está sobre la muerte, está sobre las canciones, está sobre las poesías, está la literatura oral, ¿no? Bueno, lamentablemente no hice por serie, sino que se hizo casi piezas únicas. Ya. Estamos apreciando una foto que también me llamó mucho la atención cuando estuve revisando las fotos de sus obras. Esta es una fotografía de la educación que se impartía en los años 70 y los castigos a los alumnos. Al hablar de la educación, me estoy refiriendo a la educación escolar, los niños en el colegio, la rigidez de los maestros, lo estricto de cada uno de ellos y cómo eran los castigos. Cuéntenos, por favor, de esta imagen. Los amigos que nos están siguiendo por YouTube pueden apreciarla, por supuesto. Pero, claro, también tenemos oyentes en Radio Nacional y Filarmonía a quienes hay que describir la escena de este retablo. Cuéntenos, por favor, cuál es la intención al elaborar este retablo, qué es lo que ha querido mostrar. Sí, es una muy clásico de los años anteriores. Bueno, todavía tuve esa formación con ese uniforme. En El primer uniforme año, comando, ¿verdad? ya todavía en mi tierra natal, entonces se castigaba, es como quien dice, la letra entraba con sangre, ¿no? Ujú. Entonces creo que uno tenía que aprender, ¿no? Y ahí era que el padre o los padres que entregaban a los docentes, ¿no? Ahí para que aprendas y son los docentes que ponían orden y ponían también
para que uno aprenda bien, ¿no? Y los castigos eran ahí casi frecuentes, no era, bueno, llegar tarde, etcétera, ser más puntual, ¿no? Y ahí y los castigos eran como ahí lo están viendo, por ejemplo, te hacían arrodillar en arenales, te hacían, bueno, pues te ponían piedras o tenías que estar parado con las piedras de encima, etcétera. Bueno, pues era una cosa para mí de suma importancia y así uno creo que aprendía, creo que los mayores que hemos pasado esto deben tener buenos recuerdos de esta educación que hemos tenido, ¿no? Ajá, y claro que sí, no vamos a decir buena ni mala, sencillamente era una forma de impartir educación en esas épocas. Apreciábamos en esa fotografía lo que es el retablo donde se muestra un grupo de alumnos en un aula, con las características propias que había en las aulas, imágenes, en fin, y el profesor al frente y dos niños a un costado en la esquina, al rincón ahí donde se les ponía castigados, sosteniendo cada uno de ellos una roca grande, uno de ellos de rodillas sobre lo que parece ser chapitas o algo así, o eran piedritas pequeñas tipo hormigón. Bueno, esos eran los castigos. Probablemente estos dos niños que están ahí castigados se habían portado mal, habían hecho algo que no debían. Y el castigo era ese, ¿no? Ponerse de pie levantando sobre sus cabezas, en sus manos, unas rocas de regular peso. Y el maestro continuaba dando la clase y los alumnos que estaban sentados en sus carpetas prestando toda la atención posible, porque si se distraían, podrían ser los siguientes, ¿no? En ir a cumplir ese castigo. Bueno, perfectamente registrada, expresada, una forma de enseñanza de otros tiempos. Esta es una de las tantas muestras que tiene nuestro invitado Edilberto Jiménez Quispe, retablista destacadísimo, uno de nuestros grandes maestros, periodista y antropólogo, que hoy tenemos el gusto de contar con él aquí en nuestro programa. Nos toca hacer una pausa. Maestro, brevísima pausa, un par de minutitos y regresamos para seguir conversando de su arte, de su vida, de sus proyecciones y de pronto si tiene algún mensaje que darnos, que estaremos dispuestos a escucharlo y felices. Brevísima pausa y retornamos. Estamos aquí en ¿Qué fue de tu vida? Por Radio Nacional y Filarmonía. Nacional, nace cada día. No kunhuiri kinato. Esta es mi voz. Nos garanega, nos garanega, nos garanega, no reconi. Mi nombre es Olinda Silvano Inuma. Mi nombre en Shipibo es Reshin Habu. Soy de la comunidad nativa de Pauyan, Bajucayali. Ahí nací, pero radico acá en Lima, en la comunidad Cantagallo. Yo cuando llegué, 98, 97, no adaptaba por el clima, por la comida, por el costumbre. Y cuando yo caminaba, encontraba a Shipibo, ¿qué está pasando? Me iba corriendo y la agarraba, me ponía a llorar. ¿Dónde viven? Llévame. No, yo quiero estar contigo, quiero estar... Hasta que un día mi primo llegó, me dijo, Olinda, vengo a buscarte, vamos a formar una comunidad. Y yo, ¿qué más? ¡Yes! ¡Vamos! Y al día siguiente nomás me vine a Cantagallo. Acá Cantagallo es muy importante la comunidad. Hablar con nuestra propia lengua y asar el pollo asado, pescado asado, no, o sea, tu costumbre. Volaba de alegría. Lengua Shipibo es que desde nace y tu mamá te va hablando y tú creces con eso, ¿no? Y mi cuerpo, mi ser es Shipiba hasta la muerte. Por eso hablo con mi lengua, canto con mi lengua, ¿no? Y me gusta. Jamás me voy a olvidar mi costumbre, mis raíces. Amo a mis raíces. Esta es mi voz.
Nacional en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Retratos sonoros. Cuando una vida ejemplar solo cabe en canciones. María Parado de Bellido, ayacuchana, informante secreta de las fuerzas patriotas. Pagó su lealtad con la vida. Así dicta la jugada, a ver si así nos ganan. Piensas que no sé nada, agárratala, no se me haga. Entienda, soy una dama. ¿Acaso va a convencer que con mi muerte nos va a detener? No. De hecho me duele, me dicen rebelde. Yeah, yeah. Aquí guacamana, pipasa, timanchu. Amacha y cayupa, chenini. Mana pipasa, que wanhachu. Amaray, kuwenyusa. Pacta, chiira, alku. María Parado de Bellido. Letra y música, Renata Flores. Intérprete, Renata Flores. María Parado de Bellido. Una vida digna de ser contada y cantada. Nacional. La tisanera llegó, aquí está la tisanera. Victoria Santa Cruz, por supuesto, es un hito en la historia de la cultura. Ella representa muchísimo para nuestra cultura afroperuana. Como en un lenguaje tan popular y sencillo puede encerrar tanta profundidad. Pues la danza es eso es. Eso que no se remeda, que no se cuenta 1, 2, 3. Que se recuerden todas estas cosas para el futuro. Es importante tener ideas e inspiración de artistas para avanzar hacia el futuro y para también seguirnos conectando como movimiento, como peruanos y como afroperuanos. Negro, 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 negra soy. Estoy muy orgullosa de estar en el disco de Victoria. Nacional, nace cada día. Ya estamos de vuelta, amigos. Esto es ¿Qué fue de tu vida? Por Radio Nacional y Filarmonía. Gracias por acompañarnos. Si recién están sintonizándonos, recuerden, también estamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Radio Nacional. Pueden dejar sus comentarios y compartir el programa. El invitado que hoy nos acompaña es el maestro retablista, antropólogo, periodista Edilberto Jiménez Quispe, hijo de la Morada del Alma, que es nuestra queridísima Ayacucho y hermosa. El cielo más maravilloso que he visto en toda mi vida, maestro, es el cielo ayacuchano. ¿Qué nos cuenta de Ayacucho antes de continuar con su trayectoria, con su arte y todo? ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en Ayacucho? El clima es variado, es hermoso, como usted dice. Bueno, el cielo es a veces, tiene diversos colores, momentos, ¿no? Y bueno, tenemos el frío, tenemos el calorcito, bien agradable para la salud. Claro que sí. Y además de solo ver, bueno, es tanto colorido los retablos. Yo no sé por qué a veces se asocia, bueno, sí sé por qué y usted también lo sabe. Digo, se asocia a Ayacucho con tristeza, con melancolía. Es cierto, ha habido dolor, ha habido mucha lucha, mucho sufrimiento. Pero el color está por donde vea usted. Y muestra de ello son los retablos. No sé, esos son los contrastes tal vez de la vida misma, ¿no? Pero bueno, por cierto, esto de Rincón de Muertos, no sé, nunca lo entendí. Luego se me dijo, no, la traducción no es Rincón de Muertos, es Morada del Alma. ¿Cómo podríamos definir el nombre de Ayacucho? Bueno, históricamente Ayacucho, cuando tuvo ese nombre, ¿no? Lo explican los grandes historiadores, etcétera. Pero también ha sido una zona de resistencia, ¿no? Desde su fundación misma. Creo que por ahí tenemos también la mayor cantidad de las iglesias, ¿no? No es una forma casual contar con tantas iglesias.
no es una forma casual también que estos retablos se andemicen, que se hayan andemizado, que en su primer momento eran como una forma de llegar, como catequizadores, ¿no? Como catequizantes, los retablos de los armatos, ¿no? Llegar al lugar de los dioses tutelares, a la boca de los cerros, a los guamanes, etc. Pero por ahí tiene una historia muy especial esta zona que es en nuestro pueblo de Ayacucho, ¿no? Yo creo, y tal vez usted piense lo mismo, que todos los peruanos tendríamos que visitar Ayacucho y conocer lo que es la tierra misma y su gente. Yo creo que de esa manera podríamos entender el Perú de una manera más profunda. La historia reciente así nos lo confirmaría en todo caso, ¿no? Claro, llegar y conocer lo más importante a nuestros pueblos, ¿no? Ayacucho tiene unas zonas turísticas, ¿no? Y ahora sus autoridades aún más, después que pasamos esa violencia política, aún más hay una preocupación y hay una invitación para llegar a este pueblo que históricamente ha sido pues castigado, ¿no? Bien, nos decía hace unos minutos que su intención cuando se sumergió cada vez más, se iba sumergiendo cada vez más en el mundo de la elaboración del retablo, no era ver su obra en una galería, en una exposición, pero llegó su obra a las galerías, su obra llegó a exposiciones, su obra ha ganado premios, ha sido mostrada a varios lugares del mundo. ¿Cómo es que se inició ese recorrido? ¿Cómo desprenderse un poco de su propio sentimiento para mostrarlo, para que otros lo vean? ¿Cómo llegó ese momento? Creo que yo nunca busqué una galería, nunca busqué donde que podrían exponer. Creo que pienso, mis obras por sí solo llegaron, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los dibujos que hice sobre la COVID, que saqué un libro, ahorita están mostrándose en Japón, en un museo. Me lo pidieron, los autoricé, ahí están. Pero yo nunca dibujé para que vayan ahí y que se expongan, ¿no? Luego mis obras de esos años del conflicto tampoco nunca había pensado, porque ¿quién en aquellos años podría exponer o podría poner en su galería? Difícil. Claro, pero ¿cómo es que llegó el momento? El momento, creo que se ha pensado que se conozca estas historias. Creo que lo mejor es que hablen estas obras, ¿no? Y ahí buscaron mis obras, y ahí está la importancia, creo que, de mis obras, ¿no? Entonces, creo que es eso. Yo agradezco muchísimo a los que de verdad valoran al arte, de verdad que valoran a estos retablos que tienen su propia historia y en qué momento se hicieron, ¿no? Ya, ahora estamos apreciando una fotografía. Es parte de lo que nos contaba usted, de lo que nos cuenta. Son dibujos, o sea, no solamente son retablos. También el maestro hace unos dibujos y por ahí también vamos a hablar del libro de dibujos, lo que fue la etapa del COVID, lo más reciente. Pero ¿qué dice? El que no hacía la retirada era un traidor. ¿Ese es el título del dibujo? Bueno, el dibujo corresponde a los momentos desastrosos que vivió el pueblo de Chungue en la provincia de La Mar, y el pueblo de Chungue colinda con Apurímac y con Cusco, Ayacucho, y creo que es uno de los pueblos que ha sido dentro del conflicto armado interno con el mayor castigo, donde llegué, por ejemplo, se registró más de 350 fosas de entierro, pero mucha gente había huido, había desaparecido, había muerto. Entonces, bueno, el dibujo corresponde cuando los miembros de Sendero Luminoso hacen que la población se retire, ¿no? Que se retiren de la población, ¿no? Entonces, tenían que huir, dejar desolar sus pueblos, ¿no? Irse a vivir en los montes, en las cuevas, ¿no? Etcétera. Entonces, es un escenario de un espanto. Creo que es lo más horrible que vivió, por ejemplo, este pueblo de Chungue.
Y este dibujo que estamos viendo acá es solo uno de los muchos del libro en donde a través de dibujos justamente narra ese episodio que nos tocó vivir. Bueno, que no solo le tocó vivir al pueblo de Chungui, sino finalmente a todos los peruanos. Es un libro, digamos, que a punta de dibujos narra lo que fue un capítulo de nuestra historia. Por ejemplo, el dibujo es un dibujo colaborativo, es decir, hecho junto con los comuneros. Yo sentí capaz para haceros anotes en mi cuaderno de campo, pero los cuales ha ido dibujando junto con los comuneros, por lo cual a veces lo llamé como antropología colaborativa. Y bueno, se hizo más de 100 dibujos, ¿no? Y bueno, se publicó un libro, y gracias al Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Luego también gracias a Comisión de Derechos Humanos, Comité, y a otras instituciones como la Cooperación Alemana, etcétera, quienes lo editaron, ¿no? Y creo que es uno de los libros para muchos que hace conocer esa barbarie que se vivió durante el conflicto armado interno. Por cierto, cada pueblo ha tenido su propia historia, tanto con las Fuerzas Armadas, tanto con miembros de Sendero Luminoso, también tanto con los comités de autodefensa. Efectivamente, la violencia ha venido de un lado y de otro. Eso lo ha manifestado usted, lo ha descrito usted en más de una ocasión y con relación a más de una obra suya también. Y claro, finalmente uno se pregunta, ¿por qué? ¿A razón de qué se ha derramado tanta sangre? ¿A razón de qué ha tenido que haber tanto dolor? Después de todo eso, ¿qué ha cambiado? ¿En qué hemos mejorado? ¿Valió la pena? ¿Cómo recomenzamos? Se quiera o no, hay que recomenzar. ¿Ya estamos en ese camino, usted cree? Claro que sí. Bueno, después de ese conflicto armado interno, creo que las autoridades empiezan a hacer sus gestiones. Creo que el Estado ya hace presencia, lo que anteriormente capaz no estaba presente, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, muchos pueblos eran incomunicados, es decir, no había una trocha carrozable, ahora ya cuentan con trochas carrozables, ¿no? Ya llenan las carreteras, etcétera. Las autoridades empiezan a gestionar, por ejemplo, para el desarrollo, es decir, entre el cemento, ¿no? Otros ya empiezan a pensar que se dé, por ejemplo, como zonas turísticas, etcétera. Y creo que de ese punto creo que ya tenemos algo que podemos valorar, ¿no? A nuestro pueblo después del conflicto, ¿no? Que estamos, bueno, pues cada pueblo en pos de su desarrollo. Esa es la idea. Se supone que a eso tenemos que llegar y eso es lo que nos gustaría ver a quienes vivimos. Como bien dice usted, de una manera o de otra, la violencia manifiesta en un espacio, en otro espacio, pero los que hemos sido testigos de ello, no queremos abandonar este mundo sin ver que se encaminó nuestro pueblo como sociedad, como nación, ¿no? Como familia que tendríamos que ser. No quisiera dejar de comentar lo de las máscaras. Hay un espacio aparte que tenemos que dedicar a esas máscaras tan bien logradas, tan perfectamente logradas, que recibieron un premio. Sí, el premio es importante, por supuesto, pero vamos a lo que motivó a la realización de esas máscaras. ¿Cómo se hicieron? ¿Con qué? Sobre todo. ¿Y por qué? Bueno, tal vez sea una pregunta que no encuentre una respuesta, pero lo sabrá usted mejor. Cuéntenos, por favor, de esas máscaras que reconocieron un premio. ¿Qué premio? Quiero que el público lo escuche por usted mismo, con un poquito de temor a herir su modestia, pero vamos, es algo que hay que reconocer. Sí, gracias. Tuve el honor de haber obtenido el premio nacional en la Bienal de Caretas. Bueno, mi trabajo era lo más sencillo, no pensé en tanta cosa. Pero también vivía momentos tan difíciles esos años, conocía tantas cosas, ¿no? Entonces el pueblo estaba no estaba de acuerdo con la situación que se vivía. Se hablaba mucho, ¿no? La palabra perro, ¿no? Entonces esto me llama de que yo, bueno, que considera
piel de perro. Ya modelarlo, no, en los pueblos solo ya quedaban mayores de edad, ancianos. Los jóvenes eran perseguidos, ¿no? Ya oían, pero la tercera edad estaba. Entonces, plasmo a dos ancianos, tal cual. Pero pensando en esos años que estaba siendo castigado, ¿no? Y la situación era dramática para la tercera edad. Los cuales, bueno, pues los modelo y simplemente el sol me ayuda en su desecado, ¿no? Y lo hizo el sol hizo el mismo color a lo que tenemos. Y no he necesitado tantas cosas, tan sencillo. Con lo cual obtuve el premio nacional, ¿no? Creo que ahí resta bastante mi creatividad, mi búsqueda de cómo lograr tal cual, ¿no? Creo que para mí ha sido un honor haber logrado el primer premio para Ayacucho, ¿no? Donde han estado jurados de mayor prestigio, ¿no? Y me quedé asombrado por lo que había obtenido ese premio. Y gracias a tener esa creatividad, gracias a que uno tiene el don capaz de que hemos tenido como mi persona de mi padre, ¿no? Bueno, bien lo dice usted, un don, y bueno, gracias al de arriba que se lo hizo llegar. Estas máscaras retrataron tal cual el rostro de los ancianos en ese momento en Ayacucho. Ancianos que convivían con el dolor, con la desesperanza, con la sensación de que en cualquier momento se acababa todo y quién sabe qué quedaría para sus hijos, nietos y los que vendrían después. Y sí, pues, se hablaba mucho de los perros y lamentablemente se usaba al mejor amigo del hombre, a estos animalitos, y muchas veces se les exhibía colgados en los bosques después de haberles dado muerte cruel. Y nos preguntamos qué alma retorcida puede tener, no sé, la capacidad de ejercer tanta violencia con un ser tan indefenso, ¿no? Y que siempre nos prodiga más bien amistad y buenos momentos. Y se encontraba perros muertos por aquí y por allá, ¿no? Así es que usted, digamos, se dio el encuentro con, digamos, unos seres tan sufridos como nosotros mismos como seres humanos, porque igual sufrían los perros como sufríamos los seres humanos, más aún los ancianos en Ayacucho. Y ahí es que usted hizo una suerte de amalgama, de mezcla, ¿no? Entre el perrito, el pellejo del perro y la forma del anciano sin esperanza. Y ahí logró esas máscaras que reflejan algo que ya no hay más que decir. Todo lo dice la expresión de esas máscaras. Luego de eso vinieron otros reconocimientos, invitaciones a exposiciones, conversatorios, seminarios, incluso ha formado parte de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo fue ese recorrido, maestra? Bueno, tuve ese honor de haber recibido muchas invitaciones, gracias a desde el Ministerio de Cultura, etcétera, de Educación. Bueno, tuve la suerte de haber ido a diferentes países, ¿no? De Europa, América, Asia, y tuve muchas experiencias y conocí a pueblos donde que valoran al arte, ¿no? A veces donde que a nosotros nos falta. A veces en Ayacucho ni siquiera tenemos un museo de arte popular, cuando Ayacucho es capital de la artesanía, cuando Ayacucho es capital del arte popular, cuando Ayacucho es hacedor de los grandes maestros, pero sus obras no podemos como verlos. ¿Por qué nos falta, pues, un museo de arte popular allá? No tenemos de estos grandes maestros. No, y así, bueno, eso es importante, gracias al arte que me ha llevado al mundo entero, ¿no? Al mundo entero. Y creo que ese es un honor, gracias a mi padre, bueno, también por la permanencia de seguir cultivando, ¿no? Aún sigo haciendo, tengo mi taller acá en Lima,
lo sigo haciendo mis trabajos, ¿no? Claro, no tengo esa frecuencia, ese de estar ahí en exposiciones, ese de estar mostrando en galerías, no. A veces me piden dónde conocer tus obras, pero vamos trabajando. Vamos, todavía tenemos maestro Jiménez para rato, por supuesto que sí. Bueno, luego de la historia que estamos recordando, vino otro momento sumamente difícil, esta vez para toda la humanidad, que fue la pandemia del COVID, del nuevo coronavirus, que también lo inspiró a usted para elaborar dibujos, en fin, dentro de todo lo que puede ser la creatividad de un artista. En esta oportunidad fue un dibujo, Nuevo Coronavirus y Buen Gobierno, es el nombre que adoptó este conjunto de dibujos. Cuéntenos de eso, por favor. Sí, como todos sabemos, hemos padecido de este virus de distintas maneras. Y yo fui atrapado acá en Lima y en San Juan del Lurigancho, y lo conocí, esta barbarie. Desde el primer momento empecé a graficar, desde el primer momento empecé a recoger los datos, lo cual me llevó para hacer, un libro, ¿no? En este caso, agradecerle a la Embajada de España, agradecerle al Instituto de Estudios Peruanos y a muchos testimoniantes, a muchísima gente que colaboraron conmigo de distintas maneras de lo que padecía. Entonces, yo solamente he sido quien recogió y narró en el texto, y luego los dibujé para saber cómo se vivía, cómo uno estaba o estuvimos en Lima y luego también al interior de nuestro pueblo, ¿no? Y desde Lima llegué a diferentes pueblos también en esos años de pandemia, en esos meses de pandemia, y creo que conocí de más cerca, ¿no? Quería encontrarme con el virus, y así a veces digo que sí me encontré con el virus. Bueno, pues creo que me sirvió para hacer algo también de esta pandemia que hemos pasado, ¿no? Que hemos padecido. Que nos ha azotado a todos. Nuevo coronavirus y buen gobierno. ¿Por qué lo de buen gobierno? El nuevo coronavirus lo sabemos, lo sufrimos todos. Pero ¿en qué contexto va eso del título de buen gobierno? Bueno, el título el nombre del trabajo, gracias al novelista, al poeta, ¿no? De la Embajada de España, después a Víctor Vichy, quienes al ver el número de dibujos, lo compararon mayormente el sufrimiento, y también vieron un poco esos sufrimientos que había hecho nuestro gran dibujante Omar Poma de Ayala, ¿no? Y de ahí dijeron, nuevo coronavirus y buen gobierno. También sabíamos cómo estábamos viendo el papel de nuestros gobernantes, ¿no? Sí, claro. Los poderes ejecutivo, legislativo, cómo se comportaban, y por ahí pusieron eso, ¿no? El nombre por ese lado, ¿no? Ya, como que necesitábamos, era urgente un buen gobierno para manejar la situación. Esto no es un país, es una fosa común con himno nacional, reza uno de los carteles que está sosteniendo un grupo de personas en medio de los que padecen el virus y algunos ya tendidos en el piso luego de perder la batalla. Eso es solo uno de los dibujos. Y acá hay otro más, donde un grupo de personas ahí está manifestando los síntomas, algunas en el suelo, no puedo respirar, dice uno, no hay oxígeno, es la respuesta de uno de los operarios de los vendedores de los balones de oxígeno. Balón de oxígeno, 6.000 soles. No hay oxígeno, y la gente atrás haciendo cola. Es que esto lo hemos visto. Eso sí, no nos lo ha contado nadie. Lo que está mostrando en el dibujo el maestro Edilberto Jiménez es lo que hemos visto muchas veces durante los años más intensos de la pandemia, el 2020 y 2021. Luego empezó a retroceder un poco la situación, pero fue terrible. Y me imagino la sensación de impotencia que sentía usted cada vez que hacía un trazo
donde plasmaba lo que estaba viendo día a día en las calles, en los centros donde se abastecía de oxígeno. Había quienes necesitaban 2 o 3 balones para un día, pero con suerte podían conseguir solo uno. Qué sensación al hacer esos trazos, esos dibujos. Sí, es lo que se ve, lo que hice simplemente narré capaz los testimonios, es decir, lo hice ver con mis dibujos lo que hemos vivido, ¿no? Y bueno, pues son la vivencia que pasamos. Los momentos de angustia, ¿verdad? ¿Cuántas personas veían que la vida pendía de un hilo? Y muchas veces se perdía la batalla, muchas veces. Pero bueno, ahora estamos aquí y lo que podemos apreciar y lo que verán las siguientes generaciones, esto que verán esas siguientes generaciones les darán a ellos una idea de lo que ha sido el Perú de inicios de la segunda década, digamos, del siglo XXI. Y gracias a qué, pues al aporte que está dejando usted, entre otros artistas que a través de sus expresiones sencillamente grafican, dibujan, expresan lo que es el Perú, lo que es una nación, en la que todavía podemos confiar, todavía podemos tener esperanza, maestro, todavía podemos pensar con optimismo en lo que ocurrirá de acá a unos 50 o más años. Claro, no sabemos nada. Habrán más cosas, seguramente. Posiblemente, pero creo que hay espacio, ¿no? Para el optimismo, creo. Porque caramba, hemos sobrevivido a tantas situaciones complicadas y aquí estamos. Todavía cantamos, como diría Víctor Heredia, ¿no? Todavía estamos. Algo que se venga para más adelante con relación a su propia obra, maestro. Algo que tenga en mente, proyectos para, no sé, largo, corto, mediano plazo. Sí, bueno, yo estoy permanentemente capaz con la vivencia, lo cual lo plasmo, lo cual lo estoy llevando adelante y tengo mucho en el taller, mucho en el proyecto. Espero mostrar un par de años todo lo que se está viviendo actualmente. ¿Lo expresaría a través de retablos, de dibujos, de máscaras? Bueno, tengo obras en retablos, también estoy escribiendo, ¿no? Y bueno, lo más importante es hay que hacer algo, ¿no? Para decir esto lo que se ha vivido, ¿no? Como de la pandemia, ¿no? Como de estos años de la violencia, del libro, ¿no? Entonces, y ahí creo que nos toca un poco seguir registrando, seguir haciendo lo que debe quedar una historia con el arte. Por cierto, y si queremos echar una miradita a su obra, adquirir sus libros, ¿hay forma? ¿Los podemos adquirir en algún lugar? ¿Están a la venta en algún sitio o en un lugar de exposición? Sobre todo, los retablos deben ser en un lugar de exposición. O no sé si tenga para la venta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede conocer su obra? Que sea más allá de la simple fotografía en internet. Bueno, los libros están distribuidos en institutos peruanos, están en diferentes librerías y también personas que quieren conocer un poco más, siempre me ubican y estamos en permanente comunicación por diferentes medios. Y de igual forma los retablos no llegan a ubicarme, miramos, conversamos y ahí estoy siempre listo para todos, ¿no? Y claro que no hay un lugar específico donde que podrían ver a mis obras, pero la gran mayor parte está en el lugar de la memoria, que ellos saben mostrarlos y también están en el Instituto de Estudios Peruanos, que por suerte yo agradezco a esta institución que alojó, que protegió las obras únicas de aquellos años, ¿no? Gracias a nuestro gran investigador Carlos Iván de Grigori, quien había luchado mucho para que se haga conocer mis obras, ¿no? Y desde ya también están en diferentes sitios, pero no tengo un lugar muy, muy específico.
México, donde te vayan a ver, ahí están mis obras, ¿no? Ya, pero bueno, lo encontramos entonces, ¿dónde? ¿En internet, en las redes sociales? Sí, en redes sociales, en las páginas. Como lo encontramos como Edilberto Jiménez. Sí, Edilberto Jiménez, ¿no? Correcto, ponemos el buscador Edilberto Jiménez y ahí está el maestro. Pues muchas gracias por haber contribuido con esta generación y con las que vienen. Gracias por esa sensibilidad social que ha permitido que de pronto abramos los ojos y vernos reflejados en su obra, porque tal vez para algunos pues pasaba como desapercibido, ¿no? Al no sentir cerca los bombazos, pues era como que no existieran, pero sabemos que han existido. Y no solo bombazos, de diferentes formas se ha expresado la violencia y eso no es el camino. Ya lo sabemos, lo hemos vivido y no queremos repetirlo. Muchas gracias por su contribución al Perú, maestro. Muchos éxitos en lo que viene. Lo estaremos encontrando probablemente en algún momento donde se nos convoque a una presentación, una exposición, un conversatorio en el lugar de la memoria o donde quiera que sea usted convocado. Ahí estaremos con mucho gusto. Y sepa que esta siempre será su casa también, la casa de todos los peruanos. Gracias por habernos recibido. Sí, muchísimas gracias a usted por esta maravillosa conversación y estamos siempre para también seguir contando las historias, ¿no? Muchas gracias, maestro. Gracias. Que siempre la inspiración le sea favorable. Un abrazo. El maestro Edilberto Jiménez Quispe, retablista, antropólogo, periodista, un peruano con sentimiento de peruano que hizo del dolor un arte, pero sobre todo la expresión de un pueblo, un país que, más allá del dolor, es un país, un pueblo que ve el futuro con esperanza. Gracias, maestro Edilberto Jiménez Quispe. Nos despedimos, amigos. Llegamos al final de esta enriquecedora charla. Nos encontramos la próxima semana con otro gran personaje para preguntarle qué fue de tu vida. Chao.